Ya están próximos los bautizos. Vamos a bautizar el 23 de julio, si no me equivoco. ¿23 de julio? Ahí está, mire. Obviamente es domingo, es el día del servicio. Vamos a tener nuestro servicio normal de domingo. Y al finalizar vamos a tener bautizos. El miércoles, antes de este domingo 23, que sería el miércoles 19, si no me equivoco, vamos a dar una enseñanza acerca de lo que significa el bautismo, para que si usted se va a bautizar o conoce a alguien que se va a bautizar o quiere bautizarse, invítelo a venir también el miércoles. Ahí vamos a revisar de qué se trata esto del bautismo, y el domingo, pues del domingo nos vamos a dar un remojón. Nos vamos a aventar ahí a las aguas, así que no se lo pierda. Muy bien, y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con la palabra del Señor y vamos a leer una porción que se encuentra en Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 11. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 20. El tema que vamos a hablar esta tarde es, yo espero que le interese este tema, porque se llama Orando para eliminar tus montañas. Orando para eliminar tus montañas. Y dice el versículo 20, iniciando con el 20, Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Permite que la enseñanza que hoy se va a derramar quede guardada en nuestra mente, quede guardada en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y como le decía, el tema es orando para eliminar tus montañas. Ahora, el término montañas tiene distintos significados en la Biblia. Las montañas también en algunas porciones de las Escrituras significan reinos. Una montaña puede ser un reino, como el reino de Dios, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino del hombre también, los reinados del hombre. Pero también las montañas se utilizan, como en este pasaje, para referirse a una situación difícil, a algún problema que nosotros podamos estar enfrentando. Eso significa una montaña. Eso significa que tenemos una montaña frente a nosotros, un problema, alguna situación difícil de manera personal que para nosotros es difícil a veces de abordar, o que no encontramos una salida. Es algo grande, algo que puede ser abrumador, y esto
sería una montaña. Es similar como lo menciona la escritura en Zacarías 4:7, que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí se está refiriendo a un gran obstáculo, a un gran problema, algo que necesita intervención divina. Y cuando hablamos de intervención divina, obviamente nos referimos a que el Señor intervenga en nuestra vida, en nuestro problema, que el Señor meta su mano poderosa y mueva esa situación, que la pueda remover de nuestra vida. Y dice en el versículo 20 de este pasaje que leímos: y pasando por la montaña, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: mira, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esto es bien interesante porque en el versículo 12 de este mismo capítulo, resulta que Jesús tiene hambre. Y si gusta, vamos a leer el versículo 12, Marcos 11:12. Y dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se refiere a Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Qué tenía la higuera? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Estamos hablando de que unas cuantas horas atrás Jesús vio esta higuera, la vio con hojas, sintió hambre, pero se dio cuenta que la higuera no tenía fruto, que no había nada en esa higuera, nada más se veía muy bonita, nada más se veía muy frondosa, se veía muy bien, pero no tenía fruto. ¿Qué caray? No tenía fruto. Entonces fue una decepción para Jesús. Y aquí lo interesante es que Pedro le dice: mira la higuera, la que maldijiste, se secó. Y no solamente se habían secado las hojas, sino que se secó desde la raíz. Vaya, se secó completita. Se secó totalmente. Y esto debido a esa maldición que dijo Jesús sobre esa higuera. Algo sucedió bien interesante entre ese día, entre este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 11, en estos versículos del 12 al 14, y pasa algo en medio de esto hasta el pasaje 20 que leímos, que es sobre el que nos vamos a basar. Y es un evento bien interesante que también vale la pena leerlo. De hecho, es importante que también lo leamos. Hay una historia que está aquí en estos pasajes. Marcos 11:15, vamos a leer. Y dice: vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Algo bien interesante en este pasaje es que
Jesús venía unos pasajes antes, y vamos a entrar un poquito en el contexto. Jesús traía hambre. Vio que había una higuera que se veía muy bonita, que se veía muy padre y que debía de haber tenido fruto. Llega Jesús y se da cuenta que era una higuera que no tenía fruto. Posteriormente la maldice, siguen adelante en su camino y llegan a la ciudad, llegan al templo y se da cuenta que en el templo, un lugar donde se debería de tener oración y que debería de ser un lugar de oración, un lugar dedicado al Señor, estaban haciendo de todo menos orando. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Primero se encuentra una higuera que fue decepcionante, que lo decepciona porque no tenía fruto. Pero después se encuentra con una iglesia que tampoco estaba teniendo fruto, que tampoco estaba sirviendo para lo que tenía que servir, para lo que tenía que hacer. La higuera tenía hojas, pero no estaba dando fruto. No había nada en esa higuera. Y llega a esa iglesia donde debería de existir la presencia del Señor, donde debería de ser un lugar donde la gente fuera a buscar a Dios, y no había eso. Se encontró un lugar en donde estaban haciendo trueques, donde estaban haciendo ventas, donde estaban intercambiando dinero por bienes, por animales, donde no lo estaban dedicando a una realidad, a una actividad religiosa, vamos a decirlo. Estaba encontrándose con una religión o con una iglesia sin realidad. Encontró una iglesia que no tenía sustancia. Encontró una iglesia que nada más eran hojas, así como la higuera. Encontró una iglesia donde se veía muy bien, que era una iglesia, se veía bonitas las hojas, pero no tenía fruto. No tenía fruto esa iglesia. Entonces, cuando una iglesia no tiene fruto, cuando una iglesia no está dando el fruto que debe de dar o no está sirviendo para lo que debe de servir, entonces ahí no se va a encontrar a Dios. No va a encontrar el poder de Dios. Así como en la higuera no encontró higos, en la iglesia no encontró el poder de Dios. No encontró la presencia de Dios. Jesús venía de esta higuera que no daba fruto y se encuentra con una iglesia que tampoco estaba dando fruto. Una iglesia donde no hay presencia de Dios, una iglesia donde no hay poder de Dios y donde no hay realidad de Dios. Una iglesia donde todo lo que buscaba era tener dinero. Y vale la pena decirlo que en nuestra época moderna nos encontramos con muchas iglesias así. Son iglesias hojas, iglesias que usted las puede ver muy bonitas a cierta distancia, que usted las puede ver con hojas, pero que cuando se acerca a ellas o cuando está frente a ellas se da cuenta que no tienen fruto. Iglesias donde lo único que se busca es tener dinero, donde puede ser un buen consejo empresarial, donde tienen programas, actividades, donde todo el día o todos los días tienen actividades y programas y tienen mucha publicidad y tienen muchísimas cosas que hacer, pero que no hay fruto. Todas esas actividades en su gran mayoría no reflejan una realidad espiritual. Son actividades no para acercarse a Dios, sino para tener a la gente ocupada pensando que están haciendo cosas de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es una realidad que vivimos en la actualidad. Es una iglesia falsa, es una iglesia que no tiene fruto. Por eso les dice el Señor: mi casa será conocida como una casa de oración. Mi casa será conocida como un centro de adoración. La iglesia debe de ser un centro
donde se encuentre a Dios, donde el centro de esa iglesia sea Dios, sea Cristo. Si Dios no es el centro y no es tu centro, es una iglesia que solamente está operando con hojas cristianas, como hojas de la higuera, pero que no da ningún fruto. No tiene fruto. Y dice el versículo 21 y 22, dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Aquí podemos ver a un Pedro que estaba sorprendido. Pedro verdaderamente estaba muy sorprendido y le dice a Jesús acerca de la higuera, pero él le dice: mira, la higuera que maldijiste se secó. Vaya, él estaba asombrado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Pedro nunca le preguntó nada a Jesús. O sea, no le hizo una pregunta. No le dijo: oye, ¿por qué está seco? No, le dice: mira, se secó. Y bien interesante, porque el versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo. O sea, realmente le respondió a una pregunta que Pedro no hizo pregunta, pero que en el fondo el Señor sabía que Pedro se había asombrado y que tal vez tenía esa inquietud en su corazón. ¿Cómo fue que apenas le maldijiste e inmediatamente se secó? O sea, en lo natural era imposible que eso sucediera tan rápido. No era posible que sucediera en el tiempo en el que transcurrió. Entonces Pedro no preguntó, pero Jesús entendía lo que estaba pasando en su cabeza. Y Jesús tradujo esa expresión de Pedro como: ¿cómo es esto tan grande y que haya sucedido tan rápido? Sucedió en 24 horas o menos, que quedó totalmente seco. Y la respuesta de Jesús es: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y cuando hablamos de fe, no podemos evitar referirnos también al pasaje que está en Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21, donde Jesús dice lo siguiente. Versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí el Señor se está refiriendo a que lo único que nosotros necesitamos para poder ver milagros, para poder ver situaciones como las que vio Pedro, que se secó esa higuera, es tener la fe de un grano de mostaza. ¿Sí conoce los granos de mostaza? ¿Sí conocen los granos de mostaza? Son bien pequeñitos, bien pequeñitos. Necesitamos una fe como grano de mostaza, pero necesitamos que esa fe esté enfocada en un objeto verdadero, vaya, en el verdadero Dios. Que esa fe esté situada en ese verdadero Dios. ¿A qué me quiero referir con esto? Que a veces nosotros pensamos que tenemos fe o que creemos en la fe que nosotros tenemos, pero no estamos depositando esa fe o no estamos direccionando esa fe al Dios verdadero. Estamos direccionando esa fe en muchas ocasiones únicamente a nuestras emociones. Y pensamos que cuando estamos muy emocionados o que estamos tranquilos o que estamos muy conmovidos, sentimos que tenemos mucha fe. Y el día que no sentimos nada, sentimos que no tenemos fe. Pero la fe no es una cuestión de sentimientos, sino la fe es verdaderamente creer en ese Dios
poderoso, en ese Dios verdadero. Vaya, no debemos tener fe en nuestra fe, en lo que nosotros sentimos, sino que debemos tener fe y poner nuestra fe en ese Dios verdadero. ¿Qué quiere decir ese Dios verdadero? Tenemos que confiar en la palabra de Dios, lo que dice su palabra. Tenemos que confiar en la voluntad de Dios, porque acuérdense que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y tenemos que confiar también en el carácter de Dios. Vaya, tenemos que conocer a Dios y dimensionarlo de la manera correcta para creer en que Él lo va a hacer, que Él es quien va a obrar, que Él lo va a hacer a su tiempo, que Él lo va a hacer cuando Él lo considere. No es una cuestión de que ahora sí me siento así como que bien emocionado y ahora sí. No, sino tenemos que confiar en el Señor, depositar esa fe en ese Dios verdadero. Porque si usted no pone su fe en ese Dios que le estoy hablando, ese Dios verdadero, usted está pidiendo que se mueva la montaña, pero se lo está pidiendo a algo equivocado o a un Dios que no va a mover esa montaña. Usted debe poner su fe y confiar en Dios, en su voluntad, en su carácter, en su palabra. Todo eso tenemos que depositarlo en Dios. Pero ¿qué más? Porque dice el versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Muy probablemente, cuando el Señor está diciéndole estas palabras a sus discípulos, se encontraba aproximadamente en el Monte de los Olivos. Y de ahí del Monte de los Olivos al Mar Muerto son aproximadamente unos 25 kilómetros. Yo quiero pensar que esa fue la motivación de él de darles ese ejemplo. Y nos dice, si Dios está trabajando para ti, le vas a poder decir a esta montaña, muévete, y esa montaña se va a mover. Ahora, ya habíamos aclarado que una montaña es un problema, o puede ser un problema en nuestra vida. Queremos mover ese problema de nuestra vida, quitarlo, ese problema de nuestra vida. Lo queremos lejos de nosotros. Queremos que no nos estorbe. Queremos nosotros poder estar libres de ese problema. Pero también nos está hablando el Señor y nos muestra en este pasaje que si hay hojas en tu vida, en tu árbol, tiene que haber fe en el Dios verdadero. Me voy a tratar de explicar mejor. Entonces Pedro puede hacer con tu montaña lo que me viste hacer. Pedro, puedes hacer con tu montaña lo que me viste hacer, vaya. Es lo que le está tratando de decir el Señor a Pedro. El Señor nos está enseñando o le está mostrando aquí a Pedro, a sus discípulos, que lo que necesitamos es enfocar nuestra fe, confiar verdaderamente en Dios. Pero también de alguna manera les está enseñando y les está mostrando que tenemos que hablarle a ese problema, pero le tenemos que hablar con la autoridad que nos debe de dar Dios, con el respaldo que nos da Dios. Cuando nosotros podemos confiar en que nuestra vida cristiana no son nada más hojas, no es nada más que me veo bonito de cristiano, sino verdaderamente tengo fruto en el Señor, entonces vamos a poder hablarle a esa montaña y pedirle que se mueva de ahí. Que se mueva de ahí, que se eche al mar. Y vuelvo a repetirle, no es una cuestión emocional, es verdaderamente tener una vida en Cristo, es tener fe en el Dios verdadero.
Y cuando está hablando el Señor de hablarle a su problema, Él se está refiriendo de orar a Dios, pero también se está refiriendo a hablarle a ese problema. Vaya, cuando nosotros empezamos a tener una vida de oración con el Señor, vamos a tener la autoridad de poderle decir a la montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Pero tenemos primero que experimentar una vida en el Señor. Una vida donde nuestra vida cristiana no sea nada más hojas, nada más nos vemos bonitos. Que verdaderamente estemos teniendo una vida en Cristo. Dice, si hay hojas en el árbol, una verdadera vida en el árbol, si tienes fe en el verdadero Dios, su palabra, su voluntad, su carácter, entonces vas a poder hablar con ese problema, vas a poderle pedir que se mueva de ahí y el problema se va a mover. El problema se va a relocalizar. El problema se va a quitar, más que relocalizar, se va a acabar, se va a eliminar. Pero luego viene algo que dice aquí el Señor, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas, a ustedes sus ofensas. Aquí el Señor está hablando de algo verdaderamente asombroso. Porque en el versículo 24 hace esta declaración y nos dice, todo lo que pidas orando, créelo y lo vas a recibir o lo recibirás. Créelo y lo recibirás. Todo lo que pidas orando. En otras palabras, no lo has recibido, estás orando, no lo has recibido, pero tienes que creer que lo vas a recibir. Tienes que confiar en que lo vas a recibir. Ahora, me voy a tomar aquí un momento para explicar algo. El Señor siempre quiere bendecirnos y el Señor algo que busca para nosotros es tener una relación, que nosotros estemos relacionados con Él, que Él verdaderamente le busquemos. De hecho, a esto nos referimos, o en esto se los he explicado de distintas formas, es cuando nosotros obtenemos autoridad del Señor. Lo que Él quiere es que nosotros podamos tener autoridad, que podamos estar preparados para cualquier situación desde un punto de vista de autoridad delegada sobre nosotros. Que el Señor verdaderamente nos conozca, que el Señor verdaderamente sepa de nosotros. Hay un pasaje en las Escrituras donde dos hijos de un sacerdote tratan de liberar a un endemoniado. Y ellos no sabían cómo hacerlo, pero habían visto a Pablo y veían que Pablo los liberaba diciéndoles en el nombre de Jesucristo. Y ellos se atreven y van con el endemoniado y le dicen, te liberamos, te echamos fuera, palabras más, palabras menos, se lo estoy dando nada más el contexto, en nombre de Jesús del que predica Pablo. Lo que el endemoniado les contesta, pues conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? A ustedes no los conozco. Y dice la Escritura que se echó sobre ellos y los echó a correr. Y no solo los echó a correr, sino que hasta desnudos corrieron. Yo me imagino que era por las túnicas que usaban
Dijeron, no, que ahí se quede la túnica, yo me voy, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero ejemplificar con esto? Estas personas no tenían autoridad, no habían tenido una relación con el Señor, no tenían una vida de oración, no tenían una relación con Cristo. Cuando nosotros hablamos de fe y de tener fe, tenemos que dimensionar verdaderamente a nuestro Dios. Tenemos que confiar precisamente en ese Dios poderoso, ese Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo, ese Dios que le da toda autoridad a Jesús. Ya lo veíamos en alguna ocasión en otro mensaje, en otra prédica, cuando hablábamos de cómo Juan ve a Jesús cuando se le revela el Apocalipsis. Él lo ve tremendo, poderoso, que lo ve de una manera que quedó totalmente impresionado. Ese es el Dios con el que estamos tratando. Muchos de nosotros, y hablo de nosotros cuando me refiero al pueblo cristiano, pensamos que Jesús es ese amigo buena onda con el que podemos estar cotorreando y platicando y pasando un buen rato. Y sí, pero es un Dios poderoso. O sea, sí es bueno, sí quiere tener una relación con nosotros, sí nos ayuda, sí nos consuela, sí nos abraza, sí nos acompaña, pero es un Dios poderoso. No debemos olvidar esa parte. Mucho de lo que nos muestran a veces las películas, videos y la tradición católica y muchas otras situaciones nos hacen perder un poquito de vista lo que es el verdadero Dios, el poder del verdadero Dios. Entonces tenemos que regresar a eso y tenemos que confiar en ese Dios poderoso, pero tenemos que obtener esa autoridad de Él, poniendo nuestra fe en ese Dios poderoso, confiando en su carácter, confiando en que Él puede hacer todas las cosas, confiando en que la voluntad de Él es perfecta, es agradable, es en su tiempo, confiando en su palabra, que nunca vas a ir en contra de su palabra, y tenemos que confiar en Él de esa manera. Ahora, después de entender que Dios es poderoso y que Él quiere tener una relación con nosotros, y hemos hablado también acerca de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Pero hay dos voluntades de Dios, déjenme le explico. Existe la voluntad incondicional de Dios y la voluntad condicional de Dios. ¿Qué quiere decir? La voluntad incondicional es lo que Dios quiere hacer, cuando lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer y de la forma en que lo quiere hacer. Y si lo quiere hacer, lo va a hacer y punto. Usted no puede hacer nada, porque es una voluntad propia de Él, por eso es incondicional. Él va a hacer su voluntad y se acabó. Entonces no podemos estar peleando con Él, ni pataleando, ni tratando de torcerle el brazo. Si esa es su voluntad, así va a suceder. Esto es parte de algo que conocemos como su soberanía. Él decide qué hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Esa es su voluntad incondicional. Y la otra voluntad de Dios es la voluntad condicional. ¿Qué quiere decir la voluntad condicional? La voluntad condicional es esa voluntad que nosotros podemos mover, tocar, alcanzar, y que es por ello que nosotros tenemos que estar constantemente orando, porque es algo que el Señor quiere hacer, pero Él está esperando primero algo de nosotros. Él quiere hacerlo, Él sabe cómo hacerlo, pero está esperando que nosotros nos acerquemos para poderlo hacer. Por eso está condicionado. Depende
de lo que nosotros hagamos, depende de nuestra oración, depende de nuestra constancia, depende de muchas cosas que Él está pidiendo de nosotros, depende de nuestra relación con Él. ¿Sí me estoy explicando? Está condicionado. Esa es la razón por la que Dios pide que oremos, para poder ligarnos a su voluntad condicional. ¿Sí? Él está esperando que nosotros trabajemos en ello. Es una voluntad condicional de Dios. Y esta solo va a suceder si nosotros estamos orando, si nosotros estamos obedeciendo, si nosotros estamos creyendo, si nosotros tenemos hojas y además tenemos fruto. Porque Dios no es nada más de, Señor, ahora sí aquí estoy, ayúdame con este broncón que tengo. No, Él nos va a condicionar. Y Él es bueno, pero Él está esperando que seas mejor. Él está esperando tener una relación contigo. Él está esperando que tú reacciones. Él está esperando que verdaderamente le obedezcamos, que verdaderamente le busquemos por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Porque normalmente lo andamos buscando para apagar fueguitos y no lo buscamos como una manera constante de tener una relación con Él. Entonces es muy importante que tengamos una vida espiritual activa, operativa, que estemos constantemente buscando de su presencia, constantemente orando, constantemente buscándole. Así que muchas cosas por las que oramos, es por eso que no las recibimos. Muchas situaciones por las que estamos a dale y dale y ore y ore y órale y órale, no las vamos a recibir porque Él está esperando algo más. Él está esperando algo más. Él está esperando que tú te comprometas más. Él está esperando que tú modifiques tal vez algunas situaciones de tu vida, que te comprometas, que quites algunos ídolos de tu vida. Acuérdate que ídolos puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que te impida tener una relación completa con Dios, eso es un ídolo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un pensamiento, cualquier cosa que es un sustantivo, cualquier cosa que te impida tener una relación con Él, eso es idolatría. Y nosotros somos bien buenos para esas idolatrías. Porque esa idolatría podemos ser nosotros mismos. No, hombre, pues si yo soy re buen cristiano, a lo mejor ya esa es una idolatría. No, hombre, pues si yo me hablo de tú con el Espíritu Santo. Estamos muy confiados. Puede ser la familia, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que no nos permite tener una relación con el Señor. Y estoy hablando no de que estés 24/7 en la iglesia o en oración en tu casa, pero sí que 24/7 Dios sea lo más importante para ti. Eso es lo que Él busca. Y es a lo que nosotros estamos condicionados. Ahora, aquí la pregunta, que yo me imagino que nos hemos estado haciendo todos: ¿cómo vamos a saber si algo es o está sobre la voluntad incondicional de Dios o está sobre la voluntad condicional? ¿Cómo vamos a poderlo distinguir? Pues la respuesta rápida es que no vamos a saber. No vamos a poder saber. Por eso es que constantemente tenemos que estar en oración. Constantemente tenemos que estar en oración. Pero puede haber más de una respuesta. Esta que le acabo de dar es la primera respuesta. Y dice, no sabemos. Así que tenemos que tratar todos nuestros asuntos, todos nuestros problemas, orarlos y pedirle al Señor que nos ayude con ellos, como si de nosotros dependiera que el Señor puede mover su mano. Considerarlo como una
voluntad condicional. Enderezar mis pasos, enderezar mi vida, enderezar mis situaciones y en constante estar en oración con Él. Alinearme con Él. Hace un par de años yo les hablaba mucho de alinearse. Los dejé descansar, pero luego hay que volver a retomar un poquito esto. ¿Y qué es alinearse con el Señor? Bueno, pues es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dejar el pecado en todas sus manifestaciones. Y la otra respuesta nos ayuda Juan a contestar un poquito. Y vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, conforme a su voluntad. O sea, de acuerdo a lo que Él tal vez quiere que hagamos, que nosotros pensamos que quiere que hagamos. ¿Me estoy explicando? No le voy a estar pidiendo $1,000,000 para irme de vacaciones a Europa. No creo, la verdad, que esa sea su voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Pero a lo mejor si le estoy pidiendo ese $1,000,000 para ayudar a varios ministerios, a lo mejor esa sí puede ser su voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Luego a veces pensamos que ciertos caprichos nuestros es la voluntad de Dios. Y realmente no es así. Digo, lo estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿Qué sería de acuerdo a su voluntad? Lo que nosotros podemos encontrar en este libro. Cualquier cosa que nosotros oremos que esté de acuerdo a lo que dice este libro es conforme a su voluntad. Así es como lo podemos entender. Así es como lo podemos saber. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así nos lo dice Juan. Esto viene a ser otro secreto, ¿verdad?, de orar al Señor. Porque Dios nos va a dar esa sensación de seguridad de que lo vamos a recibir, de que lo recibirás. Es como cuando mucha gente, a veces exageramos con esto, pero es como cuando mucha gente dice, es que sentí paz, sentí que el Señor lo va a hacer. A eso se refiere aquí Juan. Él nos va a dar la certeza, siempre y cuando esté apegado a la voluntad de Dios. No a mis caprichos, no a lo que yo quiero, sino a la voluntad de Dios. Y sentimos paz. Ahí es cuando sabemos que Él lo va a cumplir. Dios te va a dar esa sensación de seguridad de que lo vas a recibir. Porque mira, tienes que saber que Dios te va a preparar en las dos situaciones. Dios ya tiene algo preparado para ti, pero al mismo tiempo va a estar preparándote a ti, o sea, tu persona, para que recibas lo que ya tiene preparado para ti. ¿Me estoy explicando? Él ya tiene lo que tú estás orándole y pidiéndole, ya lo tiene Él listo y preparado. Pero al mismo tiempo también te está preparando a ti para que lo puedas recibir. ¿Sí? Pero no debemos de pasar o de pensar que si es algo condicional y no estoy preparado, no lo va a entregar. O sea, siempre tenemos que estar tratando de estar lo más alineado posible para poder recibir lo que el Señor nos va a dar. En muchas ocasiones no recibimos rápido o sentimos que el Señor no responde rápido porque nosotros seguimos sin querernos alinear, sin hacer caso. Es la verdad. Porque mire, el Señor es un caballero y el Señor siempre nos va a mostrar las cosas
como las debemos hacer. Y ya de nosotros depende si las hacemos o no. Es como cuando la pastora y su servidor damos consejería. Por eso se llama consejería, es un consejo. Nosotros le damos el consejo de acuerdo a lo que consideramos que dice la palabra y de acuerdo también en ocasiones un poco a nuestra experiencia y lo que dice la palabra, pero siempre apegados a lo que dice la palabra. Déjeme le digo que inclusive a veces pensamos nosotros algo y yo le he llegado a decir a la pastora, oye, pero siento que esto debe ser así. Bueno, ¿y qué dice la palabra? Y vamos a ver. Y ya revisamos, no, entonces sí es por ahí. O sea, todo lo que se aconseja o decimos tiene que estar apegado a la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos nosotros que estar preparados para poder recibir eso que sabemos de antemano que Dios ya tiene para nosotros, pero que tal vez no nos ha entregado porque todavía yo no estoy listo. ¿Sí? Y algo más, ya casi vamos a acabar. Una cosa más, y esto es bien importante también. Versículo 25. Fíjese, y aquí es donde muchos chafiamos, y me incluyo, o sea, porque puede ser algo que no nos damos a veces cuenta. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdona. Ojo, cuando estés orando, ¿qué dice? Perdona. ¿Cuántas veces hemos estado orando que le caiga a alguien un rayo encima? ¿Sí o no? ¿O nada más me ha pasado a mí? Cuando estéis orando, perdona. Y si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es una condición para poder mover montañas, problemas. Si todavía traes atorada ahí una falta de perdón, sea con quien sea, del tamaño que sea, con quien sea o contra quien sea, no vas a poder mover montañas. No se va a poder mover. Es muy importante que busquemos tener reconciliación con Dios. Ciertamente el Señor es bueno, el Señor nos va a perdonar. Nosotros somos muy buenos para pedirle perdón a Dios y que Dios nos perdone. Y sabemos por fe que Él nos perdona. ¿Sí? Pero nosotros a veces no perdonamos. A veces o muchas veces. O casi nunca. Y luego aquí en México decimos, perdono pero no olvido, ¿verdad? Eso no es perdón. Eso tampoco es perdón. También decimos, el que me la hace me la paga. Y hasta nos aventamos las rolas de Paquita la del barrio, ¿verdad? Rata de dos patas, y te estoy hablando a ti, Señor, que le caiga un rayo. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Pocas veces estamos dispuestos a perdonar. Y el Señor lo sabe, por eso nos lo dice. Pocas veces estamos dispuestos a perdonar. Buscamos nosotros el favor de Dios, el perdón de Dios, pero nosotros no queremos hacerlo. No queremos perdonar. Nosotros seguimos buscando venganza, revancha, ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, y más lo que se acumule. Mire, yo en el periférico en las mañanas me encuentro a muchos vehículos con calcas cristianas, o sea, yo digo, pues ahí va un cristiano, pero el que va ahí es el carro, porque el que lo va manejando no se ve muy cristiano.
Se le va metiendo a todo el mundo y haciendo señas y visajes y manoteos. Mande. Un carro rojo. No, un Honda blanco vi el otro día. Decía, es más, decía Pacto Bíblico abajo, decía arriba Valsequillo. Entonces la razón por la que a veces no recibimos es porque no perdonamos. Y fíjese, y es bien interesante porque a veces no perdonamos porque no dimensionamos el Dios que tenemos. Porque no dimensionamos y apreciamos, que es de lo que hablamos estas semanas atrás, no apreciamos el regalo de Dios, del perdón y de la salvación. Aquí podemos cantar bien emocionados que Señor, tú moriste en esa cruz por mí y hasta lloramos. Pero realmente a la hora de que nosotros tenemos que perdonar, no perdonamos. De verdad. De verdad. Y cantamos, ¿verdad? Moriste por mí y lloramos y nos ponemos bien melancólicos. Pero realmente nosotros no podemos perdonar. Estamos bien atorados ahí con falta de perdón. Y si no hay perdón, no vamos a mover montañas. No se van a poder mover en montañas. Bueno, y les decía, en muchas ocasiones nosotros no alcanzamos a perdonar porque no alcanzamos a ver el tamaño de Dios poderoso que tenemos. Lo poderoso que es Dios. Y el poder que podríamos recibir si perdonáramos realmente. No lo alcanzamos a ver. Hay una historia que a mí me encanta, que es la de José. Todos la conocemos como José el Soñador, ¿verdad? Y sabemos la historia de José y la hemos platicado miles de veces y se la contamos a los niños y hay caricaturas y hay todo de José. Pero José vivió cosas terribles en manos de su familia, de sus hermanos. Usted ya sabe la historia. Lo hacen pasar por muerto, lo echan en un pozo, ahí lo mantienen. Están echándose su pollito Kentucky acá arriba mientras él está allá sin comer nada. Y luego lo venden como esclavo. Va a dar hasta allá a Egipto. Luego en Egipto también lo vuelven a acusar y va a la cárcel. Y bueno, pasa unas situaciones terribles, terribles. De esas de que cualquiera de nosotros con una mínima parte de lo que le pasó a José, ya nos hubiésemos amargado la existencia total. Ya estuviéramos tirados en el piso y así soy yo y por eso es que no vivieron lo que yo viví. Ya ve que luego hay gente así. Yo sé que aquí no, pero luego hay gente así. Sin embargo, fíjese lo que dice Génesis 50:20. José al último perdona a sus hermanos. Perdona a sus hermanos. Y perdona a sus hermanos porque él tuvo una visión correcta de Dios. Él encontró ese poder de Dios y encontró esa visión. Supo quién era Dios y cómo era Dios. Génesis 50:20 les dice José: vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes me querían hacer mal. No solo mal, lo querían matar. Ustedes me querían hacer daño. Mas Dios, ojo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto viene a respaldar ese pasaje que dice: para los que creemos en el Señor, todas las cosas son para bien. Y a veces se nos olvida y no alcanzamos a ver ese pasaje. Pero aquí José nos da esa lección. Ustedes querían hacerme mal, pero Dios transformó todo esto para bien, para lo que estamos viendo en este momento, para que la vida de todos ustedes, de sus familias y de muchísima gente más fuera salvada. Nosotros a veces pensamos en nosotros mismos y en nuestro coraje y en nuestro rencor y en nuestro dolor. Pero si nosotros logramos superar eso, el Señor va a hacer cosas poderosas, porque el Señor no está pensando únicamente en usted, en nosotros. Él está pensando en generaciones y está pensando en muchísima gente más.
que nosotros no alcanzamos a ver, pero que Él ya tiene todo preparado. Por eso es tan importante que podamos perdonar. Dios es tan grande y es tan poderoso que necesitamos verlo así, como un Dios grande, como un Dios poderoso. Él puede transformar todo nuestro desorden de vida en algo maravilloso. Pero tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener una vida cristiana y no solamente hojas cristianas. Vida cristiana, no hojas cristianas. Tenemos que convertir todas estas situaciones para nuestro bien. Tenemos que crecer en madurez, tenemos que crecer en discernimiento. Y algo muy importante, esta casa, y estoy hablando de Pacto Vivo, tiene que ser una casa de oración. Tiene que ser una casa de oración. Tenemos que ver esta casa como una casa donde suceden milagros, donde podamos ver el poder de Dios. Queremos ver gente asistiendo a Pacto Vivo, no para oír las hermosas prédicas del pastor, ni para escuchar la alabanza, ni para ver a las hermanas con las banderas. No, queremos que la gente venga para que vea y sienta y experimente el poder de Dios, porque queremos ver vidas transformadas, queremos ver gente sanada, queremos ver familias restauradas, queremos ver milagros sucediendo en este lugar. Que la gente se dé cuenta que aquí hay pan, que la gente se dé cuenta que aquí hay presencia, que la gente se dé cuenta que esta es una casa de oración, no de entretenimiento, de oración. Es muy importante que podamos hacer que eso suceda. Y depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros que podamos ver esos milagros, que podamos ver esos portentos, que podamos ver esas vidas restauradas, que podamos ver el poder de Dios en este lugar. Pero tenemos que reunir los requisitos necesarios. Tenemos que llevar una vida cristiana auténtica, verdadera, que no sea nada más hojas de una higuera que no da fruto, sino que sea una verdadera iglesia que dé mucho fruto, que sea una iglesia que impacte, que transforme, que llegue a más gente, que comparta vida, que comparta poder de Dios, que establezca reino donde se pare. Tenemos que orar al Señor, tenemos que hablarle a la montaña y ésta se moverá. Pero sobre todo, tenemos que perdonar a quienes nos hacen daño, a quienes nos han dañado. Y esa es una tarea difícil, pero no imposible en el Señor. Tenemos que seguir trabajando en ello. Así que cuando todo esto suceda, todo esto que acabamos de ver, cuando todo esto acontezca, vamos a ver montañas moverse, vamos a tener testimonios poderosos, vamos a tener gente restaurada, vamos a ver gente sanada, con sanidad de alma y sanidad física. Vamos a poder ver el poder de Dios aquí, en este mismo lugar. Y usted y yo y todos nosotros vamos a poder dar testimonio de que en Pacto Vivo hay pan, de que en Pacto Vivo hay poder, de que en Pacto Vivo hay presencia. Y es una iglesia que lleva mucho fruto. Y como los voy a dejar ir temprano, les voy a contar un chiste. Resulta que llega un marido con el doctor. Era el doctor de la familia. Y le dice: doctor, ¿qué cree? Estoy teniendo problemas con mi esposa porque no me oye, no me escucha. Le hablo y le hablo y le hablo y no me oye. ¿Qué hacemos, doctor? Déjeme, se la voy a tener que traer a consulta. Y le dice el doctor: está bien, tráigamela la semana próxima.
Pero antes de que me la traiga, vamos a hacer esto. Usted se va a parar aproximadamente unos 6-7 metros de distancia de su esposa. Bájale poquito aquí a este, hijo. Se va a parar unos 6-7 metros de distancia de su esposa y le va a preguntar: ¿qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste de comer? Si no le contesta, avance un poquito más. A 4 metros, vuélvale a preguntar: ¿qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste de comer? Si no contesta, acérquese un poco más, a 2 metros. Y vuélvale a preguntar: ¿qué hiciste de comer? Me salí de la cámara. Si no le contesta, acérquese ahí enseguida de su esposa, en su oído. Dígale: ¿qué hiciste de comer? Y cuando le pregunta por cuarta vez el marido, la esposa le contesta: ya te dije que hice espagueti y ensalada. Es la cuarta vez que te lo digo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces pensamos que el problema es de alguien más, que el problema es de Dios, pero los que tenemos el problema a veces somos nosotros. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir alineándonos, tenemos que seguir buscando del Señor y tenemos que seguir buscando el mover esas montañas, porque Dios es poderoso y lo puede hacer. Póngase de pie. Bendito Señor, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque sabemos que ahí estás. Estás inclinando tu oído para cada una de las oraciones de tus hijos. Sabemos que aún, Señor, nos falta mucho por hacer. Sabemos que aún tenemos muchas cosas que corregir, pero también sabemos que por medio de ti, de tu Espíritu Santo, tú vas a estar trabajando en cada uno de nosotros para lograr la estatura de esa mujer y ese varón perfectos en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú no pierdes la esperanza en cada uno de nosotros, porque sabemos que siempre estás ahí para nosotros, y que si aún no has contestado alguna de nuestras oraciones, es porque estás esperando que nosotros también hagamos nuestra parte. Así que te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria, todo el honor a ti. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sabiendo, Señor, que en todo momento buscas lo mejor para cada uno de nosotros. Ya te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.